Felimar Luque wanted to be a doctor ever since she first visited a hospital as a patient when she was a child. After 11 years of study, she achieved her goal and became a gynecologist working in Venezuela's top public and private hospitals. But when her country's crisis forced her to migrate to Peru, she feared she might never again put on the white coat. She had to work in whatever she could just to survive. Antes me levantaba muy temprano a hacer las arepas junto con mi hermana, luego ir a la farmacia, llegar tarde y todo lo mismo, todos los días la misma rutina, un poco agotador, ¿ok? Y aparte la parte emocional, estás lejos de tu familia, con otro empleo, trabajando algo que no es tu ámbito, pero que necesitas hacerlo. Y hoy día, bueno, ya tengo un horario establecido, ya sabemos qué día tengo guardias, yo hago guardia de 24 horas acá en el hospital y es un poco más tranquilo porque ya sabes lo que vas a hacer, es tu trabajo como tal y no me afecta, incluso el horario de trabajo no me afecta porque es lo que hago. It was a tough transition from delivering babies in the Venezuelan capital, Caracas, to selling corn pancakes, known as arepas, on the streets of Lima. But the medical emergency triggered by the global coronavirus pandemic opened a new window of opportunity. Sí, llegó la pandemia y en el lugar donde estaba trabajando en ese momento cerraron sus puertas, me quedé desempleada totalmente. Y empezar otra vez a buscar, fue un poquito difícil, no te daban empleo porque todo estaba cerrado. Inició la apertura para postulaciones por el salud a personal sin ser un colegiado, pero sin ser un como tal. Y allí fue donde postulamos la mayoría de nosotros y efectivamente me llamaron para la entrevista acá en el hospital con el personal de recursos humanos y contrataron toda la documentación que estuviera en regla y así me contrataron. Now Dr. Luque is back saving lives in one of Lima's biggest public hospitals, treating COVID-19. Para mí, bueno, un orgullo total, porque es para lo que me formé y lo que anhelo siempre es trabajar lo que me gusta. Y obviamente mis otros trabajos nunca había ejercido, siempre en Venezuela me gradué de médico y empecé a ejercer como médico y toda mi vida había trabajado como médico. Volver a ejercer es una oportunidad, satisfacción personal, alegría. Dr. Luque works at the Rabagliati Hospital with up to 200 coronavirus patients under her care. Each of the patients is closely monitored and treated as symptoms arise. And it's not the first time she's worked in an epidemic. Tuve la experiencia de trabajar como con el H1N1, la influenza. En ese momento estaba recién graduada de médico, pero en ese momento mi país todavía estaba bien y se contaba con toda la protección adecuada. No hubo ningún problema. Personalmente trabajé, me enfrenté a esa epidemia, porque en ese momento era una epidemia, y logramos salir sin ningún problema la mayoría de los médicos. De hecho, no hubo fallecidos en ese momento. Ahora como tal es una pandemia, es algo más diferente, hay que tener muchísimo cuidado y protección, pero como lo menciono es nuestra profesión y debemos cumplirla como tal. A mí me gusta, yo sé que es un riesgo, pero para eso nos formamos, para ayudar al paciente. The pandemic prompted Peru to allow the hiring of foreign doctors, including those who hadn't finished their accreditation process. It's a measure which has been taken by Chile, Mexico and Spain. Peru is Latin America's second worst hit country after Brazil, according to official figures. The head of Peru's state social security service said the pandemic was the right moment to cut the red tape and get foreign doctors working. También considerar a médicos de otras nacionalidades, como por ejemplo los médicos venezolanos, que es el caso del médico que nos acompaña ahora. Y que para nosotros es muy importante porque eso nos permite ir cerrando brechas y eso se hace ahora también mucho más visible en tiempos de pandemia, ¿no? Quizás en tiempos normales
uno, digamos, no logra conseguir el recurso humano porque hay unas ciertas restricciones que no puede superar, ¿no? No nos autorizan a contratar plazas. Pero en este caso ha sido, digamos, esta crisis nos ha dado la oportunidad de hermanar países. Molinelli said Dr. Luque was one of around 60 Venezuelan doctors who were plugging gaps in Peru's patchy healthcare system. Many of them were being sent to hospitals outside the capital where doctors are desperately needed. But an NGO which supports Venezuelans in Peru says there could be as many as 4,000 doctors and more than 1,000 nurses who could pitch in during the pandemic. For Dr. Luque, her satisfaction at being able to be of service in Peru sits alongside her sadness at the healthcare situation back home. A nivel profesional como tal, fue que me afectó el hecho de ir al hospital y no poder atender al paciente como debe ser por el tema de que no abastece el gobierno los hospitales como tal. Uno un poquito de frustración como tal, tiene las manos atadas. Okay, el personal médico siempre estuvo, las enfermeras siempre estamos allí dando la cara a los pacientes, porque somos nosotros quien damos la cara, quien tenemos que referir a un paciente por no contar con las condiciones, y eso obviamente te afecta, porque tú lo que quieres es atender al paciente, ayudar al paciente y que se resuelva su problema. After 11 years of medical studies and 4 years of professional experience in Venezuela, Dr. Luque knows from her start in Peru just how hard underemployment can be. And she tells her fellow Venezuelan migrants not to give up. Constancia y perseverancia. Siempre pensar positivo, que si se logran las cosas con constancia, con perseverancia, pensando siempre en positivo y obviamente buscando esa oportunidad. Porque si no me postulo, no logro obtener el empleo. Officially, Dr. Luque has only been hired for the duration of the pandemic, but she's hopeful that once it's over, she'll continue practicing medicine in Peru and one day return to her speciality, delivering babies.